Bien, buenas noches jóvenes y bienvenidos a su clase del 8 de junio del 2021, su clase de microbiología. En la clase anterior estábamos revisando una parte de la historia de la microbiología como tal, ¿no? Y habíamos hablado un poco, para resumir, sobre el tema de el experimento de la generación espontánea de Reddy, ¿no? Y de cómo progresivamente y conforme pasan los tiempos y otras experimentaciones importantes, este tema de generación espontánea queda descartado. Y habíamos mencionado algunas personas importantes, de hecho, como el tema de Hooke con su desarrollo del microscopio compuesto, el tema de Leeuwenhoek con el microscopio simple. Habíamos revisado también la importancia o el rol preponderante, ¿no?, que posteriormente toma Pasteur, ¿no?, cuando justamente trabaja en la teoría biogénica y cómo las escuelas de ciencias van poco a poco armándose hasta hoy nuestros días, ¿no?, en los cuales tenemos grandes avances y a su vez grandes especialidades en el tema de la microbiología. Estábamos viendo unas diapositivas en las cuales también podíamos ver cómo el tema instrumental varía conforme pasan los años. Ya para los años 1895, justamente Pasteur trabaja con los frascos tipo cuello simple. Y la idea final, por supuesto, de todos estos investigadores, todos estos científicos, es poder aislar las muestras y evitar que se contaminen por cuerpos externos, ¿no? Y que a su vez esto me genere o me prolifere la presencia de microorganismos en dichas muestras. Entonces, se levantan también temas como el tema de los experimentos usando los fermentos, y habíamos inclusive mencionado que ustedes debían de revisar el link que le cursé a la persona que nos está ayudando en el curso de biología, para que puedan de toda esta lectura de esta página en internet, ¿no?, señalar 4 experimentos los más importantes o los más relevantes con los cuales se descarta la teoría de la generación espontánea, ¿no?, de la vida. Y por supuesto que ustedes también seleccionen aquellos experimentos que entraron a debatirse justamente a partir del tema de los fermentos, ¿no? Y entonces ahí teníamos unos exponentes como Berzelius, como Wöhler, como Liebig, y ellos trascienden hasta llegar a la teoría del humus. Y a partir de esto, ¿no?, ya tenemos una serie de avances técnicos. Hasta ahí nosotros vimos la clase anterior. Entonces vamos a continuar en esta misma línea. Y allí tenemos nuevamente en la vista el trabajo de Luis Pasteur, ¿no?, con sus avances con respecto a la forma de los matraces. Matraces con cuellos curvos, matraces que en muchas ocasiones no quedan expuestos al aire, sino que mantienen la sustancia totalmente aislada, y en realidad eso es lo que actualmente siempre se tiene como cuidado, ¿no?, previo a cualquier tipo de análisis o de experimentación, que la muestra no se contamine. Y que por supuesto
supuesto, no aparezcan poblaciones de bacterias o de microorganismos. Entonces, allí tenemos también una diapositiva sobre las personas que contribuyen a contradecir la teoría de la generación espontánea, es decir, el experimento de Francisco Rey. Tyndall. Y todo esto finalmente conlleva hasta la época de Koch, en donde se busca justamente métodos más sencillos de cultivo puro. Y por supuesto, Koch es el primero en experimentar justamente añadiéndole gelatina a estas muestras. Justamente, ¿no? Y uno de sus ayudantes, justamente Petri, es quien logra sustituir todas estas bandejas de vidrio con cubiertas de campana por las placas de cristal planas que hoy en día conocemos. Entonces, todo esto toma fuerza y va impulsando en realidad la razón de ser del estudio de la microbiología. Y por supuesto, hay investigadores como Haeckel o como Straubinger que ya buscan una razón más especializada de la biología y de la medicina. Y por supuesto ya buscan encontrar ópticas dentro de la química como tal y de la industria. Entonces, en el caso de Avi, que fue otro investigador importante, él desarrolla justamente la inmersión en aceite y hace pruebas para la industria química, ¿no? La industria química base. Y empieza a surgir temas colaterales como por ejemplo tejidos infectados, como por ejemplo el tema de la tinción, es decir, teñir al microorganismo. ¿Y cuál es la finalidad de teñir al organismo? Es poder visualizarlo fácilmente con el microscopio. Entonces, ya para los años sucesivos tenemos la presencia justamente del azul de metileno. Y también lo que hoy en día conocemos como violeta de genciana, ¿no? Ese también es un mecanismo de tinción. Y por supuesto, esta tinción me ayuda a hacer un contraste para ver los tipos de bacterias y obviamente en función de la tinción, ¿no? Podemos distinguir los tipos de bacterias. La razón final o el motivo fundamental es que requerimos investigar hoy en día el papel de los microorganismos en las enfermedades. Requerimos estudios profundizados sobre el tema de aquellos microorganismos que tienen el carácter de patógenos o de parásitos, ¿no? Y a sus compañeros les mencionaba que del otro paralelo que en verdad era una lástima no poder reunirnos presencialmente. Hay un video muy interesante sobre el tema de los parásitos y son organismos que ante la captación del ojo humano no podemos ver en realidad la presencia de ellos. Pero sin embargo, estos parásitos están en la vida rutinaria del ser humano. Y nuestra manera o nuestro mecanismo justamente de protegernos es a través de la limpieza. Y por supuesto de los estudios avanzados para poder controlar la presencia de estos microorganismos tipo parásitos. Y es muy interesante
volviendo al tema del video, ver cómo, por ejemplo, en la vida familiar diaria y rutinaria, ¿no? Hay pequeños detalles que nos hacen pensar en que permanentemente el ser humano está expuesto a los parásitos. Y parásitos indivisibles, ¿no? Entonces, en nuestra piel, si tuviésemos lentes de aumento, veríamos muchos de ellos. Y muchos de ellos microorganismos con formas extrañas, muy parecidas a monstruos, ¿no? Con unas especies de ganchos, ¿no? Que les sirven justamente para prenderse o colgarse de nuestra piel o de los animales en general. Y por supuesto, cuando nosotros nos duchamos o nos aseamos, la carga de ellos disminuye. Mucho ojo. No los eliminamos totalmente. Lo único que se hace es reducir la carga de ellos, de las poblaciones de ellos, nada más. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el tema de nuestras mascotas, ¿no? Y entonces es muy bonito las mascotas, tenerlas en casa, gatos, perros, sentimos mucho afecto por ellos, pero sin embargo, microscópicamente, los huevos de garrapatas y pulgas quedan en la superficie de nuestras casas, ¿no? Inclusive en nuestras camas, de alfombras, de muebles. Y esto propicia la reproducción de ellos. Y de ahí hay una serie de controversias y de enfermedades importantes infligidas por estos parásitos hacia el ser humano. Entonces, todo esto ayuda al impulso de la razón de avanzar en los estudios de la microbiología, porque tiene que ver también con los estudios inmunológicos. Y requerimos como seres vivos fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿no? Justamente para evitar estas enfermedades que nos puedan generar los microorganismos, en particular patógenos o parásitos. Y posteriormente nace también la iniciativa de trabajar con la industria como tal, ¿no? Porque requerimos sustancias para eliminarlo. Entonces, de ahí que usted tiene, por ejemplo, el champú antipulgas, el jabón antipulgas, la pastilla antipulgas, los sprays antipulgas, sistemas de desinfección antiácaros, materiales expresamente antiácaros. Entonces, todo esto tiene que ver con el desarrollo tecnológico, hasta llegar justamente a nuestros días, en que hoy se conoce a la nanotecnología, ¿no? De primera mano. Y la nanotecnología para fusionar principios químicos de las plantas, ¿no? Y de las sustancias como tal. Entonces, hay unos enunciados que Koch definió en el año 1882 y que hasta la fecha se cumple. Y vamos a saltarnos un momento para ver esos enunciados. Entonces, el primer enunciado que Koch habla es que el microorganismo siempre va a estar presente en todos los organismos enfermos. Siempre. Si ustedes ven en la pantalla, al final de la lámina, ahí está claramente, ¿no? Estos enunciados actualmente se emplean porque se ha establecido una fuerte relación entre un microorganismo y una enfermedad. No hay una enfermedad generada de la nada. Entonces los microorganismos causantes de estas enfermedades están ausentes de un organismo sano.
El segundo punto, el microorganismo tiene que aislarse y tiene que aislarse del hospedador para ser investigado en un cultivo puro. Ese es el segundo postulado de Koch. El tercer postulado es que la inoculación del microorganismo residuo en cultivo puro debe provocar la aparición de síntomas específicos de la enfermedad en cuestión. Es decir, el tercer enunciado es estrictamente con respecto al tema de la experimentación y va ya dirigiendo o vislumbrando lo que más tarde nosotros conocemos como vacuna, hasta hoy en nuestros días, ¿no? Y hay una serie también de controversias con respecto a la inoculación del microorganismo, porque normalmente las vacunas toman más de 2 años en desarrollarse pruebas, más. Y es muy importante los tiempos de experimentación, por cuanto se debe de evitar y reducir al máximo efectos contrarios o perjudicados para el organismo que recibe ese microorganismo a través de inoculación. Entonces hay una serie de condiciones aquí discutibles con respecto al tema de las vacunas. Y los procesos de experimentación son muy fundamentales para poder reducir estos síntomas específicos una vez que se ha inoculado el microorganismo. Finalmente, el microorganismo tiene que poder ser nuevamente aislado del hospedador en forma experimental. Entonces, con todos estos postulados es que se apunta a lo que más tarde nosotros conocemos como la especificidad biológica. Y entonces cada enfermedad infecciosa tiene o está causada por un tipo de bacteria diferente. No todas las bacterias son iguales, no todos los microorganismos tienen la misma constitución fisiológica, morfológica, no todos los organismos tienen eso. Entonces, en Alemania en realidad es cuando se desarrolla la escuela justamente la escuela alemana, ¿no? Donde Koch, quien en realidad es el fundador, y él se convierte años más tarde en su director, ahí se logran una serie digamos que de hitos, ¿no? Como es el tema del descubrimiento de la difteria descubierta por Lofer, el tétano, que es descubierta por Nicolai y Kitasato, el tema de la neumonía por Frankel y el tema de la meningitis por Weizsäcker, hasta llegar a la sífilis en el año de 1900 por Hoffmann. Entonces, esta escuela alemana es también uno de los primeros pasos que se dan ya a nivel de comunidades científicas. Hay otras escuelas también que se desarrollan dentro del punto de vista microbiológico, que es la escuela de Francia, ¿no? O lo que luego se va a conocer como el Instituto Pasteur. Y ya nosotros sabemos que Pasteur trabajaba en los procesos infectivos y en la obtención de las vacunas, ¿no? Justamente la vacuna antirrábica fue ensayada por Pasteur y ahí se contribuye justamente al nacimiento de la inmunología.
Bueno, ya hemos estado conversando y hemos estado hablando sobre estos exponentes, ¿no? De que también el tema de la microbiología nace como el descubrimiento de la enfermedad de los gusanos de seda, que es causada por un hongo. Y estos son en realidad los avances y la estructura básica con la cual se construyen todas estas escuelas. Allí está en pantalla también Joseph Lister, ¿no? Quien desarrolla los sistemas de cirugía aséptico. Y aquí hay algo ya importante, que es o que se da a partir de los años 1900, que es el desarrollo de la limpieza o de la asepsia del instrumental de experimentación o de las intervenciones quirúrgicas. Y hay otros temas también como la quimioterapia y la obtención de los antibióticos para las terapias contra estos microorganismos. Entonces, Lister proporcionó evidencias indirectas sobre los organismos causantes de las enfermedades. Y él desarrolla un sistema de cirugía aséptica, en donde se esterilizan justamente los vendajes a través del calor. Ehrlich, quien había venido también trabajando con sustancias para teñir células y microorganismos, empieza a trabajar también con programas justamente de síntesis de sustancias. Y por supuesto, empiezan a desarrollarse las conexiones con la industria química. Y estos se convierten en proyectos importantísimos por cuanto las sustancias para tinción, como por ejemplo el rojo de Protoxilo, que servía para teñir justamente a los neumococos, entonces permite visualizar el crecimiento in vitro de estas poblaciones de microorganismos. De manera tal que aliándose estos investigadores o todas estas investigaciones a la industria química, nacen las propuestas justamente de los antibióticos. Y luego a los términos de la Segunda Guerra Mundial, tenemos ya en el mercado la presencia de 96 antibióticos. Y estos antibióticos son parte justamente de compuestos semisintéticos, tipo drogas. Sin embargo, las bacterias como tal, en la medida en que se aplican este tipo de sustancias químicas, es también importante notar, ¿no? Muchas de ellas se vuelven resistentes y entonces sus condiciones genéticas empiezan a cambiar. Y ahí se puede observar claramente efectos secundarios. Efectos secundarios justamente por el suministro de los antibióticos. Sin embargo, siguen siendo ellos los más exitosos, ¿no? Hasta nuestros días. Nos enfermamos y entonces tenemos toda una variedad de ampicilina, de amplios espectros, de cortos espectros, y todo está direccionado finalmente al tipo de bacteria o de microorganismo que nos ha invadido nuestro cuerpo y nos está generando la enfermedad. Entonces ya todo esto se convierte en aplicaciones clínicas que tienen que ver con la limpieza y esterilización a través de calor, a través de alcohol,
de los instrumentos, ¿no? De los instrumentos empleados en quirófano. Y por supuesto, hoy en día tenemos un avance notable con respecto a la presencia de estos antibióticos. Hoy en día inclusive tenemos síntesis de proteínas de alta gama que consumimos. Y todos ellos direccionados o para fortalecer nuestro sistema inmunológico o para destruir las paredes celulares de estos microbios. Entonces todo eso es justamente el auge o el avance de la microbiología en general. Hoy en día también sabemos que la microbiología se usa para la alimentación o la nutrición vegetal. Tal es el caso que cuando nos enseñan biología o cuando nos enseñan ecología, muchos de ustedes ya lo han visto en sus colegios. Y ahí nos recuerda mucho el tema de los ciclos bioquímicos o biogeoquímicos. Entonces, en estos ciclos hay dos temas puntuales, por mencionar algo de memoria y a la mano, que es el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo. Entonces recordaremos que en el ciclo del nitrógeno hay la intervención de dos tipos de bacterias, ¿no? Aquellas que nitrifican el suelo, que ayudan a la formación justamente de los óxidos, y aquellas que desnitrifican el suelo y devuelven el nitrógeno a la atmósfera. Entonces, estas bacterias son parte también del estudio. Y por supuesto, en Rusia, uno de los grandes biólogos, Sergei Winogransky, él justamente revisaba el tema de aquellas bacterias que sobreviven justamente en medios ferrosos o bacterias que viven en presencia del hierro, para hacerlo más práctico, más simple. Entonces, las bacterias del hierro fueron descubiertas básicamente por Kohn, COHN, por Kohn en el año 1875. Y conforme pasan las observaciones y conforme se analizan cultivos microscópicos, llegamos hasta descubrir aquellas bacterias que sobreviven en medios con azufre. Entonces, estos conceptos van perfeccionándose y van perfeccionándose hasta pasar al estudio de aquellas bacterias nitrificantes y el otro grupo de bacterias que justamente tienen energía a partir de la oxidación del amonio o del nitrito. Y hay un grupo en particular de bacterias que yo recuerdo, las estudié en alguna ocasión, eran las famosas cianobacterias. Estas cianobacterias son catalogadas justamente como las primeras bacterias dadas en los orígenes de la humanidad, ¿no? Y ellas tienen la característica de sobrevivir en medios con temperaturas muy altas y muy ricos en azufre. Son de hecho las únicas bacterias consideradas autótrofas. ¿Qué quiere decir esto? Que son ellas las que producen su propio alimento y no requieren ser parásitos de una planta o de un animal en particular, porque ellas sobreviven en estos medios ricos en azufre y en altas temperaturas, y a partir de eso ellas son capaces de desarrollar procesos de fotosíntesis.
o de quimiosíntesis, ¿no? Como tal. Son el único tipo, la única excepción de bacterias catalogadas como autótrofos. El resto son catalogados como consumidores, inclusive como también de parásitos. Finalmente, hoy en nuestros días se habla de la bioremediación o de la recuperación de suelo o de la recuperación de nutrientes, pero limpiando aquellos metales pesados presentes en dichos suelos, ¿no? Ocasionados por derrame. Estamos hablando de los tiempos modernos. Y entonces, la investigación, por ejemplo, de la presencia de hongos en particular, hoy en día se convierte en un reto para la industria química, porque las propiedades de los hongos tienen una relevancia importantísima justamente para la conservación del suelo y para los procesos de bioremediación. Y entonces ahí se enlazan con temáticas como esta otras ciencias de estudio, como por ejemplo la agronomía. Ya hemos estado hablando de la medicina propiamente. Sin embargo, hay otras ramas de las ciencias como la agronomía que se enlazan a todos estos descubrimientos, a todas estas observaciones, ¿no? de microorganismos que fijan nutrientes en el suelo, otros microorganismos que son capaces de limpiarlos o de recuperarlos. Y esto nos lleva hasta nuestros días, en los cuales se van mejorando y se van modificando todos estos estudios con la finalidad de poder desarrollar sistemas más robustos que no solamente estén enfocados hacia una rama de la ciencia, sino que además el espectro de aplicaciones se expanda. Entonces, esa es en realidad la importancia de la microbiología en nuestros días y de los desarrollos que se han ido generando a través del paso del tiempo hasta nuestros días. Hoy en día, y obviamente el tema de pandemia COVID-19 cobra un rol importante el tema de la inmunología. Entonces estamos trabajando hoy por hoy a los individuos desde el punto de vista de fortalecimiento inmunológico. Y se desarrolla la inmunología como una ciencia autónoma. Y obviamente está estrechamente ligada con la microbiología. Sin embargo, esto sigue siendo un tema específico. Y lo que busca es que durante las epidemias, los enfermos justamente tengan la capacidad de volver a recuperar su sistema propio o su sistema como tal del ataque de estos microorganismos. Y hay un sinnúmero de mecanismos, ¿no? Con respecto a la inmunología. Entonces, una de las epidemias, si se le quiere llamar, fue la viruela, ¿no? Y por los años de 1700 fueron las primeras experimentaciones en las cuales se inocularon a unos niños. Se inocula a este niño afectado por la enfermedad y justamente siendo exitoso este método, se empieza a aplicar el método al resto de la población.
allí ya nace el concepto de un paciente inmunizado. Bien, vamos a dejar hasta ahí la clase. Tenemos que hacer la foto del curso. Nuevamente, yo les insisto, revisen por favor el link de internet para que ustedes lean más sobre estas temáticas y vayan diferenciando todos los avances científicos dentro de la microbiología. La noche de hoy estamos cerrando con 19 participantes conectados. Alain Cerdán, Alvarado, Melanie, Mabel, Chiquito Samantha, Cindy Panta, Denis Cárdenas, Edgar Sotomayor, Isabel Navarrete, José Zúñiga, Laura Sánchez, Leonel Onofre, Lilian Crespín, María Quispe, Maicy Lino, Denis Ortega, Jennifer Panta, Raúl Villafuerte, Ronaldo Echeverría, Juliana Moscoso, Yagual y Zaida Pi. Bien, vamos a hacer la foto del curso. Les pediría que por favor enciendan sus cámaras, los que puedan, para poder tomar dicha foto. Bien, cerramos hasta aquí la grabación. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Gracias, Mi.